El presente video tiene como finalidad explicar cómo se puede entender la continuidad en una función, la continuidad en un punto. Entonces, como definición, una función es continua en x igual a a, es decir, en un punto si y solo si se cumplen tres condiciones. Entonces, la primera condición es que la función en el punto exista, o sea, f de a exista. La segunda condición es que el límite cuando x tiende a de la función exista. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los límites laterales sean iguales. Y la tercera condición es que el límite cuando x tiende a de la función sea igual a f de a. O sea que las dos primeras condiciones tengan el mismo valor. En este gráfico podemos observar que esta función en este punto en particular donde se ve que hay un salto de la función no sería continua. ¿Por qué? Si bien f de a existe porque acá se ve que está el punto, los límites laterales no son iguales, por lo tanto el límite no existe, o sea que está incumpliendo la segunda condición. En todo lo demás de la función, la parte derecha o la parte izquierda, la función sí sería continua. Entonces vamos a mirar a partir de un ejemplo cómo se puede establecer la continuidad en un punto de manera algebraica. Entonces el ejemplo dice verificar si la función que está definida por partes, que es 3x cuadrado menos 9 si x es menor o igual que 2, y raíz de x más 7 si x es mayor que 2, vamos a verificar la continuidad en x igual a 2. Entonces, inicialmente hay que verificar si f de a existe. En este caso f de a es f de 2. Entonces, logramos identificar que el 2 está incluido en la primera parte de la función, es decir, corresponde a 3x cuadrado menos 9. Por lo tanto, f de 2 sería 3 por 2 al cuadrado menos 9. El resultado entonces sería 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 12, entonces quedaría 12 menos 9, que nos da como resultado 3. Eso quiere decir que f de 2 es igual a 3, por lo tanto existe. Luego hay que verificar la segunda condición, es decir, si el límite cuando x tiende a de la función existe. En este caso sería el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Para esto es necesario examinar los límites laterales y verificar que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función sea igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Entonces lo hacemos parte a parte. Primero miramos por la izquierda. Cuando decimos que x tiende a 2 por la izquierda, es un número menor que 2. Es decir, que hace parte de la primera parte de la función, o sea 3x cuadrado menos 9. Por lo tanto, cuando reemplazamos, nos vuelve a dar 12 menos 9, que es 3. Ahora, si examinamos por la derecha del 2 es un número más grande que 2, por lo tanto hace parte de la segunda parte de la función, que es raíz de x más 7. Al reemplazar el límite nos da como resultado raíz de 2 más 7, que es raíz de 9, o sea, 3. Como los límites laterales son iguales, entonces podemos establecer que el límite cuando x tiende a 2 de la función es 3. Tercero, hay que verificar si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. En este caso, si el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a f de 2. Como podemos mirar en los recuadros, el límite cuando x tiende a 2 de f de x es 3 y f de 2 también es 3. Por lo tanto, queda verificado que la función sí es continua en x igual a 2. Gráficamente, este mismo ejercicio lo podemos identificar de la siguiente manera. Entonces, esta es la gráfica de la función para el intervalo que nos interesa, o sea que esté incluido el 2. Y podemos mirar que efectivamente f de 2 es 3, es este punto A que tiene coordenadas 2,3. Y
por la derecha de la función y por la izquierda de la función se acerca al mismo lugar, por lo tanto el límite existe. Uno puede establecer en un gráfico que la función es continua si puedo trazar la gráfica sin levantar el lápiz de la hoja. Es una manera de establecerlo. Ahora vamos a mirar otro ejemplo para tratar de que quede claridad sobre la continuidad algebraica y gráfica. Entonces, el ejemplo dice que vamos a mirar si la función, que está definida en tres partes, la primera es 7x menos 3, si x es menor o igual que 1, la segunda parte es 5x cuadrado menos 2, si x está entre 1 y 2 sin incluir los extremos, y la tercera parte es la raíz de x menos 1 si x es mayor que 2. Entonces, inicialmente vamos a verificar si existe continuidad en x igual a 1. Entonces para eso volvemos y verificamos si f de a existe. En este caso vamos a verificar f de 1. Podemos identificar que 1 está incluido en la primera parte de la función, es decir, en 7x menos 3. Por lo tanto, reemplazamos el 1 en esa parte de la función. Nos queda 7 por 1, 7, menos 3, 4. Eso quiere decir que tenemos el punto f de 1 igual a 4, o sea, el punto de coordenadas 1,4. Pero sí existe. Lo segundo es verificar si el límite cuando x tiende a de f de x existe. En este caso, verificar si el límite cuando x tiende a 1 de la función existe. Para esto, nuevamente necesitamos examinar los límites laterales. Entonces vamos a mirar por la derecha y por la izquierda de 1 si esos límites dan el mismo valor. Entonces por la izquierda es un valor más pequeño que 1, entonces nuevamente es la primera parte de la función que al reemplazar nos da 7 menos 3 que es 4, 7 por 1 7 menos 3, 4. Por la derecha, entonces sería un número más grande que 1, por lo tanto se coge la segunda parte de la función, que es 5x cuadrado menos 2. Al reemplazar me quedaría 5 por 1 al cuadrado menos 2. Y 1 al cuadrado es 1 por 5, 5, menos 2, pues 3. Logramos identificar que el límite por la izquierda da como resultado 4 y por la derecha el resultado es 3. Por lo tanto, no son iguales los límites laterales y eso indica que entonces el límite no existe. Por lo tanto, la función no sería continua en x igual a 1 porque está incumpliendo la segunda condición. Ahora, para x igual a 2, hacemos el mismo proceso. Entonces, lo primero es verificar si f de a existe, en este caso, f de 2. Pero al tratar de identificarlo, entonces nos damos cuenta que el 2 no está incluido ni en la segunda parte de la función ni en la tercera parte de la función. Por lo tanto, f de 2 no existe. Y eso implica que entonces la función no es continua en x igual a 2 porque está incumpliendo la primera condición. Gráficamente tendríamos lo siguiente. Aquí está expresada la función en el intervalo que nos interesa, o sea que incluya x igual a 1 y x igual a 2. En x igual a 1 notamos el punto D que tiene coordenadas 1,4, que era el que habíamos establecido, ¿sí? Que efectivamente existía. El problema en x igual a 1 no es que no existiera el punto, no existiera f de 1, sino el problema era el límite, y acá examinamos por qué. Porque por la izquierda da como resultado 4 y por la derecha da como resultado 3. Y también podemos identificar en x igual a 2 que el problema acá inicialmente es que los dos puntos están abiertos. ¿Eso qué quiere decir? Que no está incluido el 2. Por lo tanto, se incumple la primera condición, por lo tanto no es continuo ahí. Es más, si alguno de estos estuviera cerrado, el A o el B, entonces igual la función no sería continua porque estaría incumpliendo la segunda condición. O sea que los laterales sean iguales porque nos damos cuenta que por la izquierda nos da 18 y por la derecha nos da 1.
Entonces, espero que con esto haya quedado claridad sobre cómo se pueden identificar si las funciones son continuas o no en un punto determinado.